Me llamo Elías Montenegro y lo que van a escuchar hoy no es una fábula ni una metáfora. Es el eco resonante de una verdad que estremece el alma y sacude los cimientos de nuestra comprensión. Prepárense para ser testigos, a través de mis palabras, de una batalla que se libró en el umbral entre lo terrenal y lo divino, un combate tan feroz que las sombras mismas temblaron ante la luz inmaculada. La fe de un hombre, Padre Pío, fue el arma esgrimida contra las legiones de la oscuridad y el campo de batalla, su humilde habitación. Si alguna vez han sentido la presencia de lo inefable, si alguna vez han dudado del poder de lo sacro, les insto a que abran sus corazones y sus mentes. ¿Han experimentado alguna vez un momento en el que la fe fue su único refugio ante lo inexplicable? Compartan sus testimonios en los comentarios. Sus vivencias son faros en la noche. Era una noche de esas en las que el silencio del convento se tornaba casi ensordecedor, un manto espeso que envolvía cada piedra y cada suspiro. La luna, una hostia pálida en el cielo oscurecido, apenas ofrecía consuelo a las tinieblas que comenzaban a gestarse. Yo, joven seminarista entonces, recordaba haber pasado por el corredor que llevaba a la celda del Padre Pío. Una extraña opresión se cernía en el aire, una pesadez que no era física, sino una anticipación gélida, como la quietud que precede a una tormenta eléctrica. Las antorchas en las paredes parecían parpadear con más nerviosismo de lo habitual, proyectando sombras danzarinas que jugaban con mis propios temores infantiles, aquellos miedos que un día la razón intentaría desterrar. Recuerdo vívidamente el relato, grabado a fuego en mi memoria, de cómo el Padre Pío se preparaba para su descanso. No era un simple acostarse, sino un ritual de entrega, un abandono confiado a la providencia divina. Sus manos, ya marcadas por el trabajo y la oración incesante, doblaban con reverencia la túnica franciscana, cada pliegue un símbolo de su renuncia al mundo. La Biblia, su compañera inseparable, yacía abierta sobre la pequeña mesa de madera rústica, sus páginas amarillentas, testificando innumerables horas de contemplación. La única fuente de luz era una pequeña lámpara de aceite, cuyo tenue resplandor apenas lograba perforar la creciente oscuridad que parecía adherirse a las esquinas de la celda. De repente, la placidez se desvaneció. No fue un ruido estrepitoso, sino un gemido sutil, casi un suspiro helado que se coló por debajo de la puerta de madera, una queja que erizó los vellos de la nuca y heló la sangre en las venas. Padre Pío, hombre de Dios, pero también de carne y hueso, sintió la intrusión. No era el viento que se colaba por las rendijas, ni el crujido natural de una casa antigua. Era algo más, una presencia palpable que distorsionaba el aire, volviéndolo denso y cargado de una malevolencia casi tangible. El crucifijo de madera que colgaba sobre su cama, de pronto pareció vibrar, como si compartiera la inquietud del santo. La temperatura en la celda descendió bruscamente, un frío antinatural que calaba los huesos, muy diferente al aire fresco de la noche. La llama de la lámpara, antes constante, comenzó a bailar erráticamente, titilando como un corazón asustado, amenazando con extinguirse en cualquier momento. El ambiente se volvió sofocante, como si una mano invisible apretara la garganta de la atmósfera. Fue entonces cuando las sombras, que hasta ese momento habían sido meras proyecciones de la luz menguante, empezaron a cobrar una vida ominosa, alargándose y retorciéndose en las paredes, danzando con una intención perversa que revelaba su naturaleza maligna. Del rincón más oscuro de la habitación, una masa amorfa comenzó a tomar forma.
No era una figura humana, sino una silueta cambiante, como el humo denso de un incendio infernal que se coagulaba en una entidad. Sus contornos eran borrosos y fluctuantes, pero la maldad que emanaba de ella era innegable, un hedor a azufre y desesperación que llenaba el aire. Era la personificación del terror, la esencia de la negación de Dios hecha visible. Padre Pío, con una calma que solo la fe profunda puede otorgar, se levantó de su lecho, su figura menuda erguida contra la inmensidad de la amenaza. La voz que surgió de aquella entidad no era una voz humana, era un coro de susurros guturales, una cacofonía de blasfemias y burlas que buscaban perforar el espíritu del hombre de Dios. Las palabras, más allá de su significado, portaban una carga de veneno y desesperación, intentando sembrar la duda y el miedo en el corazón de aquel que osaba desafiarlas. Tu Dios te ha abandonado, tu fe es una burla, resonaban en el espacio, pero Padre Pío, inquebrantable, no retrocedió ni un ápice. Su rostro, antes sereno, se transfiguró en una expresión de resolución férrea, de una voluntad indomable que se negaba a ceder. El ataque se desencadenó con una ferocidad inaudita. La entidad se lanzó sobre el fraile, la celda se convirtió en un torbellino de oscuridad y fuerza bruta. Los muebles chocaron contra las paredes, los objetos volaron por el aire, como si una mano invisible y gigantesca los arrojara con furia desmedida. Padre Pío fue arrojado de un lado a otro, su cuerpo frágil resistiendo los embates de una fuerza que excedía lo natural. Sin embargo, no hubo grito de dolor, solo un gemido de esfuerzo, una respiración entrecortada que testificaba su resistencia sobrehumana. Su agarre sobre el crucifijo de madera era inquebrantable, como si su propia vida dependiera de él. En medio del caos, las palabras de Padre Pío surgieron, no como gritos desesperados, sino como mandatos impregnados de autoridad divina. «Resiste al diablo, y él huirá de ti», proclamó con una voz que, aunque tensa por el esfuerzo, resonaba con la convicción de siglos de fe. Y luego invocó el nombre de Jesús, una y otra vez, cada mención una estocada en el corazón de las tinieblas. La luz del crucifijo, antes tenue, comenzó a intensificarse, rivalizando con la oscuridad que envolvía la habitación, un faro de esperanza en el centro de la tormenta. La lucha continuó, un ballet macabro entre la luz y las sombras. Vi, en mi mente, las marcas de los estigmas en las manos de Padre Pío, no como heridas de debilidad, sino como insignias de su unión con el Cristo sufriente. Cada golpe que recibía era una ofrenda, cada respiración un acto de resistencia, un no rotundo al reino de las tinieblas. Era una lucha que iba más allá de lo físico. Era un conflicto por el alma misma del hombre, un recordatorio de que las batallas más importantes se libran en el teatro invisible del espíritu. La entidad, sintiendo la inquebrantable resistencia del fraile, intensificó su asalto. Los susurros se convirtieron en rugidos de frustración y furia, un clamor de desesperación que llenaba el espacio. Las paredes de la celda parecían ceder, la atmósfera vibraba con la energía contenida de la batalla. Era una manifestación del mal en su forma más pura y concentrada, una tentación no solo para la carne, sino para la fe misma, un intento de quebrar el espíritu y arrastrarlo a las profundidades de la desesperanza eterna. Fue entonces cuando la intervención divina se hizo manifiesta de la forma más impactante. Padre Pío, con sus últimas fuerzas, elevó el crucifijo sobre su cabeza, una ofrenda sagrada en medio del tumulto, y de sus propias manos, de sus pies y de su costado, comenzó a brotar la sangre,
no como una hemorragia, sino como un manantial de luz carmesí. Gotas luminosas cayeron al suelo, y cada una de ellas era una brasa encendida, un sello de la victoria inminente. Esta no era la sangre de un hombre mortal, sino el símbolo del sacrificio supremo, la sangre del Cordero que redime y que purifica. El efecto fue inmediato y devastador para la entidad. Ante el torrente escarlata que emanaba del Padre Pío, la sombra comenzó a gemir con una agonía indescriptible, no por dolor físico, sino por la aniquilación de su esencia maligna. El rugido de frustración se transformó en un alarido de desesperación, una nota aguda y estridente que parecía desgarrar el tejido mismo del espacio. La entidad, antes tan imponente, comenzó a encogerse, a disiparse, como humo que se disuelve en el viento, incapaz de soportar la pureza y el poder de la sangre redentora. El brillo rojo que había surgido del crucifijo y de las heridas de Padre Pío se intensificó hasta convertirse en un torbellino de luz que consumió por completo la presencia oscura. La entidad se desvaneció, no como si hubiera huido, sino como si hubiera sido borrada de la existencia, erradicada por la fuerza de la gracia divina. En ese instante, la lamparina en la mesa, que había estado a punto de apagarse, volvió a arder con una llama firme y brillante, disipando las últimas sombras y llenando la celda con una luz pura y reconfortante. Un silencio profundo y diferente al anterior se apoderó de la habitación. No era el silencio gélido de la opresión, sino el de la paz que sigue a la tormenta más violenta. Padre Pío, exhausto pero victorioso, se desplomó sobre su lecho, su respiración agitada, pero sus ojos brillando con una luz que no era de este mundo. Las marcas de la batalla estaban grabadas en su cuerpo, los estigmas más visibles que nunca, testimonio palpable del combate librado y ganado. Eran cicatrices de guerra, insignias de su fidelidad inquebrantable a Dios. Con la primera luz del amanecer filtrándose por la pequeña ventana, el sol pintaba de dorado las paredes de la celda. Cada rayo era un himno a la victoria, una caricia divina que restauraba la armonía y la santidad del espacio. Padre Pío se incorporó lentamente, su mirada fija en el crucifijo, que ahora parecía irradiar una luz aún más intensa. Los pequeños rastros de sangre en el suelo brillaban como rubíes, no manchas de violencia, sino emblemas de un sacrificio y una victoria que trascendían la comprensión humana. La celda, que momentos antes había sido un campo de batalla infernal, ahora irradiaba una paz inefable, un aura de santidad que se podía casi tocar. Era como si una purificación profunda hubiera tenido lugar, dejando atrás solo la esencia de la divinidad. El aire, antes cargado de maldad, ahora era ligero y puro, perfumado con la gracia de Dios. Los objetos, dispersos por la refriega, parecían haber encontrado su lugar de nuevo, como si el orden divino hubiera sido restaurado en cada rincón de aquel sagrado aposento. El testimonio de Padre Pío no es solo una anécdota de un enfrentamiento sobrenatural. Es una revelación del poder que reside en la fe incondicional y en el sacrificio. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos de mayor oscuridad, cuando las fuerzas del mal parecen abrumadoras, la sangre del Cordero y la palabra del testimonio tienen el poder de vencer. Es una verdad que resuena a través de los siglos, un faro de esperanza para todos aquellos que se enfrentan a sus propias batallas espirituales, grandes o pequeñas. Así, mis queridos hermanos y hermanas, la historia del Padre Pío y su lucha contra el demonio en su propia habitación no es un cuento para infundir temor, sino para inspirar una fe inquebrantable. Nos enseña
que la oración es nuestra espada, la fe nuestra armadura y el amor de Cristo nuestra invencible fortaleza. Nos llama a reconocer que las fuerzas oscuras son reales, pero que el poder de Dios es infinitamente mayor. No hay fortaleza tan inexpugnable ni abismo tan profundo que la luz de su presencia no pueda penetrar y transformar. Que este testimonio les sirva como un llamado a la acción, a fortalecer su propia armadura espiritual. Recuerden las palabras de Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Que la victoria del Padre Pío sea un eco en sus propias vidas, un recordatorio constante de que la batalla es del Señor y que, con Él, toda oscuridad se disipa ante la inquebrantable luz de su amor. Permanezcan firmes en la fe, pues en ella reside la verdadera y eterna victoria. La mañana siguiente, la celda del Padre Pío no mostraba signos de la devastación que había presenciado. Los muebles estaban en su lugar, la lámpara de aceite ardía con una luz serena y solo la tenue fragancia a incienso, mezclada con algo más indefinible, casi metálico, persistía en el aire. Las marcas en el cuerpo del Padre, sin embargo, eran un testimonio irrefutable de la batalla. Sus manos, vendadas por el hermano sacristán, aún destilaban un aroma particular, una mezcla de rosas y sangre, el milagro de sus estigmas, un recordatorio constante de su íntima conexión con el sufrimiento de Cristo. Pero la paz era engañosa. Las noches siguientes, aunque no se manifestaron con la misma violencia explosiva, trajeron consigo una sutil y persistente persecución. Padre Pío, en sus vigilias, reportaba susurros que le llegaban desde los rincones más lejanos de la celda, voces que intentaban sembrar la duda, la fatiga, la desesperación. Eran frases veladas, promesas de descanso a cambio de una pequeña renuncia, o insinuaciones de pecados olvidados que buscaban corroer la pureza de su alma. La estrategia del adversario había cambiado de la fuerza bruta a la insidia psicológica. Recuerdo haberlo visto en el refectorio, su rostro pálido, sus ojos profundos revelando el cansancio de noches sin reposo. A pesar de todo, nunca una queja, nunca un lamento. Su devoción se intensificaba, sus oraciones se volvían más fervientes, como un soldado que, al sentir la proximidad del enemigo, afila su arma y refuerza su armadura. Era una lección viva para todos nosotros, seminaristas, sobre la verdadera naturaleza del combate espiritual. No es un evento único, sino una vigilia constante, una perseverancia inquebrantable en la presencia de Dios. Una tarde, mientras ayudaba en la sacristía, escuché a un fraile anciano comentar, casi en un susurro, que el maligno no se rinde fácilmente cuando un alma como la de Pío le es arrebatada de sus garras. Sus palabras se clavaron en mi mente. Entendí entonces que la batalla en la celda no había sido solo por la integridad física del Padre, sino por la conquista de su espíritu, un trofeo codiciado por las huestes infernales. El hecho de que Padre Pío mantuviera su santidad y su misión era una afrenta directa al reino de la oscuridad. La persecución no se limitó a su celda. Había informes de fenómenos extraños alrededor del convento. Las campanas sonaban solas a deshoras. Sombras se movían por los pasillos cuando no había nadie, y una sensación de pesadez y opresión se sentía en áreas específicas, como si el velo entre los mundos se hubiera adelgazado peligrosamente. Los monjes más jóvenes sentían una inquietud inexplicable, una ansiedad que los llevaba a buscar consuelo en la capilla, donde el Santísimo Sacramento era su único refugio.
Padre Pío, sin embargo, permanecía imperturbable. Su estrategia no era la confrontación directa, sino la intensificación de su vida espiritual. Ayuno, oración y penitencia se convirtieron en sus armas diarias. Cada gota de mortificación voluntaria era un acto de amor a Dios y un desafío a las fuerzas que lo asediaban. Su amor por la Eucaristía se volvió aún más profundo. En cada misa se sumergía en el misterio del sacrificio de Cristo, extrayendo de él la fuerza para perseverar, la gracia para combatir. Una noche, mientras me dirigía a mi propia celda, pasé nuevamente por el corredor del Padre Pío. Esta vez no había gemidos ni uliginosidades, sino un sonido rítmico y constante, como un latido de tambor distante. Me acerqué con cautela, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. El sonido provenía de la celda del Padre. No era un tambor, sino el sonido de lo que parecían ser golpes secos y repetitivos contra la pared, acompañados de un jadeo pesado, como si alguien estuviera luchando en silencio, un combate íntimo y feroz. No pude ver nada a través de la rendija de la puerta, pero la atmósfera en el corredor era electrizante, cargada de una energía contenida. Era como presenciar la calma en el ojo de un huracán, sabiendo que la tormenta seguía rugiendo alrededor. Decidí no interferir, consciente de que estaba siendo testigo de algo sagrado y terrible, una prueba personal de fe que solo el Padre Pío podía librar. Me retiré, con el eco de aquellos golpes resonando en mis oídos, una sinfonía macabra de la lucha entre el bien y el mal. Al día siguiente, los rumores corrieron por el convento. Padre Pío había sido encontrado en su celda, exhausto, con nuevas contusiones en su cuerpo y su túnica rasgada. No dio explicaciones, solo una leve sonrisa en sus labios, una mezcla de cansancio y victoria. Pero un hermano enfermero, al curar sus heridas, comentó en voz baja que parecía como si hubiera luchado con un torbellino invisible, una descripción que pintaba un cuadro vívido de la violencia que había soportado en la quietud de su habitación. Esta nueva serie de ataques no buscaba ya su alma, que sabían inexpugnable, sino su cuerpo, su instrumento de santidad, buscando incapacitarlo para su misión. Era una estrategia de desgaste, un intento de mermar sus fuerzas, de desanimarlo, de hacerle sentir el peso de una lucha interminable. Pero cada golpe que recibía, cada herida en su carne, solo parecía fortalecer su espíritu, convirtiéndolo en un mártir viviente, un testimonio visible del poder de la fe sobre la adversidad. La imagen de Padre Pío, convaleciente pero jamás quebrado, se convirtió en un símbolo de resistencia para todos nosotros. Nos enseñó que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de soportarlo por una causa superior. Su ejemplo era una encarnación de la bienaventuranza. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Su vida era un evangelio viviente. Los fenómenos en el convento, después de aquel último y violento ataque, comenzaron a disminuir. La opresión se disipó gradualmente, las sombras parecieron retirarse y el silencio habitual del convento regresó, esta vez con una cualidad sagrada, como si el espacio hubiera sido purificado por el sacrificio y la perseverancia de un solo hombre. Era la calma que sigue a la guerra, no la calma de la rendición, sino la de la victoria decisiva. Padre Pío, aunque siempre llevando las marcas de sus batallas en su cuerpo, continuó su ministerio con renovado vigor. Su confesionario se convirtió en un faro para almas perdidas,
un lugar donde el perdón divino fluía como un río caudaloso. Su sabiduría, forjada en el crisol del sufrimiento espiritual, era profunda y compasiva, guiando a innumerables pecadores de vuelta al redil. Era un pastor marcado por las batallas, pero cuya fe ardía con más fuerza que nunca. Con el tiempo, la presencia maligna no desapareció del mundo, pero su poder sobre el Padre Pío fue definitivamente roto. El adversario, frustrado y derrotado en su intento de quebrar a este siervo de Dios, tuvo que reconocer la supremacía de la gracia divina. La sangre de Cristo, que fluía simbólicamente de las heridas del Padre, había sellado su victoria, no solo en aquella noche terrible, sino en cada intento posterior de la oscuridad por reclamarlo. El relato de Padre Pío y su incansable lucha es más que una historia. Es una revelación de que las fuerzas espirituales están en constante pugna por nuestras almas. Es un llamado a la vigilancia, a la oración y a la confianza incondicional en Dios. Padre Pío nos mostró que el demonio no es un mito, sino una realidad que opera en el mundo, pero que su poder es limitado frente a la omnipotencia divina, especialmente cuando un alma se entrega por completo al Señor. Sus combates nocturnos, aquellos golpes y jadeos en la oscuridad de su celda, se convirtieron en un recordatorio vívido de que la santidad no es la ausencia de lucha, sino la capacidad de luchar y vencer. Cada moretón, cada herida, cada estigma era una medalla, un trofeo espiritual que testificaba su fidelidad y el poder de la gracia que obraba a través de él. Fue un guerrero espiritual, un atleta de Cristo, cuya arena de combate fue su propia habitación. Esta historia se ha transmitido de generación en la orden y más allá, no como un cuento de terror, sino como un testimonio de esperanza y de la verdad de que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. El Padre Pío se convirtió en un ejemplo tangible de cómo la fe puede mover montañas y cómo el amor a Dios puede expulsar a las tinieblas más densas. Su vida, un faro, ilumina el camino para todos nosotros. Y así, mis hermanos y hermanas, concluye el relato de Padre Pío, el hombre que luchó contra el demonio en su habitación y ganó con la sangre. Que su testimonio los inspire a mirar sus propias vidas con ojos espirituales, a reconocer las batallas invisibles que se libran a nuestro alrededor y a armarse con la fe, la oración y la gracia de los sacramentos. Porque en esta vida, la victoria final no pertenece al más fuerte, sino al más fiel, a aquel que confía plenamente en el poder redentor de Cristo. Que la paz que envolvió la celda del Padre Pío después de su victoria sea la misma paz que llene sus corazones. Que la valentía de este siervo de Dios sea un eco en su propia alma, animándolos a enfrentar cualquier adversidad con la certeza de que, con Cristo, son siempre vencedores. El maligno pudo atacar, pudo herir, pero jamás pudo vencer el espíritu indomable de un hombre que se entregó por completo al amor de Dios. Después de aquellos combates visibles, una calma aparente se instaló en el convento, pero era una calma tensa, como el respiro entre dos asaltos. Padre Pío, aunque victorioso, no era inmune al agotamiento. Sus estigmas, antes motivo de asombro y devoción, empezaron a ser objeto de escrutinio, de murmuraciones. La incredulidad humana, más allá de la presencia demoníaca, se convirtió en un nuevo adversario, quizás más insidioso por su origen en corazones supuestamente piadosos. La fama de Padre Pío crecía exponencialmente, atrayendo a peregrinos de todas partes del mundo, buscando consuelo, sanación o simplemente la bendición de aquel hombre marcado por Dios.
Su confesionario se volvió un santuario, un lugar donde las almas encontraban no solo el perdón, sino la guía espiritual de un alma que había pisado el infierno y regresado victoriosa. La gracia, a través de él, fluía a raudales, transformando vidas y obrando milagros cotidianos. Pero con la luz de la santidad llegaron también las sombras de la envidia. Otros sacerdotes, algunos incluso dentro de la misma orden, empezaron a cuestionar sus dones, a dudar de la autenticidad de sus estigmas, sugiriendo impostura o incluso brujería. Sus milagros, atribuidos por los fieles a la intervención divina, eran interpretados por los escépticos como sugestiones o manipulaciones psicológicas. La batalla en la celda había terminado, pero una nueva contienda se gestaba en los claustros y pasillos de la iglesia. Recuerdo la angustia que estas acusaciones le causaban al Padre Pío. Lo vi una vez en el jardín del convento, sus hombros encorvados, no por la carga de la lucha demoníaca, sino por el peso de la calumnia. Sus ojos, que habían mirado al mismísimo abismo del mal sin pestañear, ahora mostraban una tristeza profunda, el dolor de ser incomprendido por aquellos a quienes servía con todo su ser. Era un sufrimiento más sutil, pero quizás más punzante para su alma sensible. Las autoridades eclesiásticas, alarmadas por los informes y las crecientes controversias, iniciaron investigaciones. Padre Pío fue sometido a exámenes rigurosos, su cuerpo estudiado por médicos, sus acciones analizadas por teólogos. Fue un periodo de gran prueba, de humillación pública, donde su vida, ya de por sí austera, se vio despojada de cualquier privacidad. Era como si, después de vencer al león rugiente, ahora tuviera que enfrentar a las serpientes que se arrastraban en la hierba. Fue durante este tiempo de tribulación que la verdadera fortaleza de su espíritu se reveló aún más. A pesar de las restricciones impuestas, a pesar de las prohibiciones de ejercer públicamente su ministerio, su fe nunca flaqueó. Su obediencia a la Iglesia, incluso en medio de la injusticia, fue inquebrantable. Obedecer es el camino más corto hacia la perfección, solía decir, una lección que nos grababa a fuego a los jóvenes seminaristas. Su sufrimiento se convirtió en un acto de amor puro. Lo que para muchos era un castigo, para Padre Pío era una oportunidad de purificación. Se retiró aún más en la oración, en la contemplación silenciosa, ofreciendo cada humillación por la salvación de las almas y por la misma Iglesia que lo cuestionaba. Su celda, que había sido escenario de batallas épicas, se convirtió ahora en un remanso de paz inalterable, un espacio donde la presencia de Dios era casi tangible, un refugio para un alma probada en el fuego. La persecución eclesiástica, irónicamente, sirvió para probar la autenticidad de sus dones más que cualquier exorcismo o milagro. La verdadera santidad no se quiebra bajo el peso de la adversidad, sino que se purifica y brilla con más intensidad. Aquellos que lo habían visto en su aparente debilidad, en su sufrimiento silencioso, eran testigos de una fortaleza que no era humana, sino divina. Era un hombre golpeado, pero jamás derrotado. Recuerdo una ocasión en la que, desobedeciendo las normas, logré acercarme a él durante uno de sus periodos de restricción. Su mirada era serena, su rostro marcado por el dolor, pero sus ojos reflejaban una paz que trascendía toda comprensión. Me dio una pequeña cruz de madera, gastada por el uso, y me dijo: «Hijo, el camino del Calvario es el más seguro hacia la gloria. No temas a las espinas, porque la rosa que te espera al final es de eterna belleza». Sus palabras se grabaron en mi corazón como un oráculo sagrado.
con el tiempo, la verdad prevaleció. Las investigaciones se cerraron, las acusaciones infundadas fueron desestimadas, y Padre Pío fue rehabilitado, su ministerio restablecido con el pleno apoyo de la jerarquía. La luz no podía ser escondida bajo el celemín, ni la santidad podía ser sofocada por la envidia o la incredulidad. Su figura emergió de la prueba aún más fuerte, un faro de fe inquebrantable en un mundo que desesperadamente necesitaba señales de lo divino. Los últimos años de su vida fueron un testimonio constante de su amor por Dios y por la humanidad. A pesar de su frágil salud y el dolor constante de sus estigmas, continuó su labor pastoral con una energía sobrenatural. Su simple presencia irradiaba una gracia que transformaba corazones, una bendición silenciosa que abría los cielos para aquellos que se acercaban con fe. Su celda, que había sido un campo de batalla, se transformó en un portal al cielo para muchos. La culminación de su vida terrenal fue tan serena como había sido turbulenta su juventud. Falleció en paz, rodeado de sus hermanos de orden, dejando un legado de fe, milagros y una vida entregada por completo a Dios. Las heridas de sus estigmas, que lo habían acompañado por décadas, desaparecieron milagrosamente de su cuerpo justo antes de su muerte, como si el sacrificio final hubiera sido aceptado, la batalla terminada, la victoria sellada. Su muerte no fue un final, sino una transfiguración. El convento, que había sido testigo de sus combates con el demonio y con la incredulidad humana, se convirtió en un santuario aún más profundo, un lugar de peregrinación para millones. Su espíritu, liberado de las limitaciones de la carne, continuó obrando prodigios, confirmando la santidad de una vida dedicada al servicio de Dios y a la salvación de las almas. El testimonio de Padre Pío, desde mi perspectiva, es una epopeya de la fe. Nos enseña que el conflicto espiritual es una realidad palpable, que el mal existe y acecha, pero que su poder es ínfimo frente a la omnipotencia divina manifestada a través de un alma dócil a la gracia. Sus luchas nocturnas no fueron meros incidentes, sino capítulos de una guerra santa que se libra constantemente en el corazón de la humanidad. Las cicatrices en su cuerpo, los estigmas, no eran solo símbolos del sufrimiento de Cristo, sino insignias de la victoria. Cada gota de sangre derramada en su celda, cada moretón en su piel, cada lágrima derramada por la calumnia, fueron ofrendas que contribuyeron a la redención, un recordatorio tangible de que la salvación no se gana sin sacrificio, sin derramamiento de sangre, física o espiritual. La historia de Padre Pío me enseñó que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de enemigos, sino en la capacidad de enfrentarlos con una fe inquebrantable, incluso cuando el enemigo toma la forma de la duda, la envidia o la persecución dentro de las propias filas. Su obediencia, su humildad y su amor incondicional fueron armas más poderosas que cualquier don sobrenatural. Hoy, el eco de su vida resuena en cada rincón del mundo, un testimonio viviente de que la santidad es posible, incluso en medio de las batallas más feroces. Su celda, aquella pequeña habitación donde el infierno se encontró con el cielo, es ahora un lugar de profunda veneración, un recordatorio de que los milagros más grandes ocurren no en grandes escenarios, sino en la intimidad de un corazón entregado a Dios. Padre Pío no solo ganó una batalla contra el demonio, ganó la guerra por su propia santidad y al hacerlo se convirtió en un faro para innumerables almas. Su vida fue un sermón viviente, una demostración palpable de que la sangre del Cordero y la fe del testimonio
son las armas invencibles contra cualquier oscuridad, sea esta demoníaca o humana. Su legado perdura, inspirando a generaciones a no temer, sino a confiar. Que la profunda comprensión de la vida y las luchas de Padre Pío fortalezca su propia fe. Que sepan que, en cualquier combate espiritual que enfrenten, la victoria está asegurada si permanecen firmes en la verdad y en el amor de Cristo. Padre Pío fue un recordatorio viviente de que, incluso en las batallas más oscuras, la luz siempre prevalece. La mañana de su partida al Padre Eterno, el convento de San Giovanni Rotondo se sumió en un silencio diferente, uno de reverencia y asombro. Aunque su paso por la vida había sido una constante batalla, su partida fue pacífica, casi una exhalación de alivio tras una larga y ardua jornada. Las heridas de los estigmas que habían marcado su cuerpo durante décadas desaparecieron milagrosamente, dejando su piel inmaculada como si su ofrenda final hubiera sido aceptada, su martirio consumado. Fue un signo para todos nosotros de su plena unión con Cristo. Miles de personas acudieron a su funeral, una marea humana que desbordaba los límites del convento, ansiosa por despedirse del fraile que había transformado sus vidas. Había lágrimas, sí, pero también una profunda alegría, una certeza de que un santo había regresado a la casa del Padre. El aire se cargó de una atmósfera de santidad, una mezcla de incienso y la inexplicable fragancia de violetas que muchos atribuían a su presencia celestial. Pero la historia de Padre Pío no se detuvo en su tumba. De hecho, fue apenas el comienzo de un nuevo capítulo. Los milagros que se le atribuían en vida se multiplicaron exponencialmente después de su muerte. Sanaciones inexplicables, conversiones profundas, intercesiones providenciales. Su presencia espiritual se sentía con una fuerza aún mayor, como si, liberado de las ataduras de la carne, su amor y su poder pudieran alcanzar cada rincón del mundo. El pequeño pueblo de San Giovanni Rotondo, antes un rincón olvidado en el sur de Italia, se transformó en un centro de peregrinación mundial. Las historias de sus batallas contra el demonio, de sus estigmas, de su profunda vida de oración, se difundieron como el fuego. El recuerdo de su celda, aquel campo de batalla espiritual, se convirtió en un símbolo de la lucha y la victoria para millones de personas que buscaban fortalecer su propia fe. Las construcciones que había impulsado en vida, como el Hospital Casa Alivio del Sufrimiento, se erigieron como monumentos vivos a su caridad. No era solo un hospital, era una extensión de su propio corazón compasivo, un lugar donde el dolor físico y espiritual encontraba alivio. La visión de Padre Pío de servir a Cristo en los más vulnerables se materializaba en ladrillo y esperanza. Para mí, Elías Montenegro, su vida fue una catequesis ininterrumpida. Su paciencia ante la calumnia, su obediencia inquebrantable a pesar de la injusticia, su amor por la Iglesia incluso cuando ella lo probaba, todo ello era una lección más profunda que cualquier libro de teología. Aprendí que la santidad no es una vida sin problemas, sino una vida vivida en el problema con Dios como centro. La imagen de su celda, despojada y austera, permanece grabada en mi mente. Aquel espacio pequeño, testigo de batallas cósmicas, se convirtió en un símbolo de que la mayor gloria no se encuentra en la magnificencia del mundo, sino en la humildad y la entrega total a la voluntad divina. Allí, en la quietud de esa habitación, el cielo y el infierno se encontraron y el cielo prevaleció. El sensacionalismo espiritual que a menudo rodeaba las historias de Padre Pío
nunca eclipsó la profunda verdad de su mensaje. Más allá de los fenómenos extraordinarios, lo que realmente importaba era su vida de oración constante, su amor por la Eucaristía, su dedicación al confesionario, donde derramaba la misericordia de Dios sobre almas rotas. Esos eran sus verdaderos milagros. Las referencias bíblicas se entretejían de manera tan natural en su vida que parecían ser el aire que respiraba. Él no solo citaba la Biblia, la encarnaba. Cada batalla, cada sufrimiento, cada triunfo era un eco de las Escrituras. Su propia existencia se convirtió en un comentario viviente sobre el poder de la fe y la promesa de la victoria a través de la sangre del Cordero. Incluso, décadas después de su muerte, el impacto de Padre Pío sigue creciendo. Su figura se yergue como un coloso espiritual en la historia de la Iglesia, un faro de luz en un mundo que a menudo se siente perdido en la oscuridad. Su vida nos recuerda que la fe no es un concepto abstracto, sino una fuerza viva y poderosa capaz de transformar la realidad misma. Lo que él soportó en su habitación, aquellos golpes invisibles y susurros infernales, no fue solo su lucha personal. Fue una representación universal del conflicto que cada alma enfrenta. Nos mostró que el adversario es real, pero también que la victoria está al alcance de quien confía en el poder de Jesucristo y de su preciosa sangre. La lección más profunda que Padre Pío me dejó y que intento transmitir es la resiliencia del espíritu humano cuando está arraigado en lo divino. No importan los demonios externos o internos, las calumnias o las enfermedades. Si el corazón permanece fiel, el alma es inexpugnable. Es un mensaje de esperanza inquebrantable. Las peregrinaciones a San Giovanni Rotondo no son solo visitas a un lugar sagrado, son viajes de transformación. La gente busca un eco de esa santidad, un destello de esa fe que le permitió a un hombre humilde enfrentar al infierno y salir victorioso. La energía de su espíritu, de alguna manera, aún impregna aquel lugar. La beatificación y posterior canonización de Padre Pío fueron solo una confirmación formal de lo que millones ya sabían en sus corazones. Su vida había sido un testimonio viviente de la santidad, y sus milagros post-mortem sellaron su lugar entre los grandes santos de la Iglesia. El cielo había hablado. A menudo, al cerrar mis ojos, puedo visualizar la celda, la lámpara parpadeante, la sombra informe, la figura menuda del Padre Pío empuñando el crucifijo y el brillo carmesí de la sangre que disipa la oscuridad. Es una imagen que me infunde valor y me recuerda la constante vigilancia que exige la vida de fe. Su vida fue un drama espiritual de proporciones épicas, un guión escrito por la mano de Dios y actuado por un alma valiente. Cada persecución, cada tentación, cada estigma era una escena crucial que revelaba el profundo misterio de la redención y la participación humana en el plan divino. El legado de Padre Pío no es un cuento para asustar niños, sino una verdad profunda para despertar almas. Nos invita a desenmascarar al mal en sus múltiples formas y a revestirnos con la armadura de Dios, a entender que la batalla por nuestra salvación se libra cada día en la intimidad de nuestros corazones. Y así, la historia de Padre Pío, el hombre que peleó con el demonio en su habitación y ganó con la sangre, se convierte en un testimonio eterno. No es solo un relato de un pasado lejano, sino una revelación viva para el presente y el futuro, un eco constante de que la luz de Cristo siempre disipará las tinieblas. Su vida sigue siendo una llama ardiente en la oscuridad, que su ejemplo nos impulse a vivir con valentía,
a enfrentar nuestras propias batallas con la fe inquebrantable que él poseyó y a confiar siempre en el poder salvífico de la sangre del Cordero. Elías Montenegro se despide, pero la verdad de Padre Pío permanece, un faro eterno para todos los que buscan la victoria en la gran guerra espiritual. La imagen del Padre Pío, sentado en su confesionario, envuelto en el velo de la penitencia, se convirtió en un icono de misericordia. Allí, en ese pequeño cubículo de madera, el cielo se abría para miles de almas. Sus palabras, pocas y directas, perforaban el corazón, revelando pecados ocultos y ofreciendo el bálsamo del perdón. Era un médico de almas, un cirujano espiritual que, con la precisión de un experto, extirpaba el mal y sembraba la semilla de la gracia. La capacidad de Padre Pío para leer los corazones, un don místico que a menudo ponía de manifiesto en el confesionario, era una extensión de su sensibilidad espiritual afinada por años de combate. No era adivinación, sino una iluminación divina que le permitía ver más allá de las palabras, directamente al alma, confrontando a los pecadores con la verdad de sus faltas y llamándolos a una conversión genuina. Su vida de oración, que había sido su principal arma contra las fuerzas oscuras, se intensificó con el paso de los años, convirtiéndose en un manantial inagotable de gracia para el mundo. Horas postrado ante el Santísimo Sacramento, noches enteras en vigilia, susurrando el rosario. Cada momento era una ofrenda, un acto de intercesión que sostenía a la Iglesia y a la humanidad entera en su fragilidad. Para muchos, la mera presencia del Padre Pío era un milagro andante. Su aura, su mirada penetrante, su voz ronca por las plegarias, todo en él irradiaba una santidad palpable. La gente se arrodillaba a su paso, no por idolatría, sino por un profundo respeto ante la manifestación de lo divino en lo humano. Era como tocar el cielo con los dedos. La simplicidad de su existencia, despojada de todo lujo o comodidad, era un testimonio elocuente en una época de creciente materialismo. Su celda, siempre austera, era un recordatorio constante de que la verdadera riqueza no se encuentra en las posesiones terrenales, sino en la unión íntima con Dios. Era un desierto en medio del mundo, un oasis de fe. Las profecías que se le atribuyeron, la capacidad de bilocación y otros fenómenos extraordinarios que lo acompañaron eran solo manifestaciones secundarias de su profunda unión con lo trascendente. Eran destellos del poder de Dios obrando a través de un alma pura, señales para aquellos que necesitaban una prueba tangible de la existencia de un reino más allá de lo visible. El convento, y en especial su celda y la iglesia, se convirtieron en lugares de poder espiritual, donde la presencia de la gracia era tan densa que muchos experimentaban conversiones instantáneas o curaciones milagrosas. Era como si el velo entre el cielo y la tierra se adelgazara, permitiendo un flujo constante de bendiciones a través del espacio santificado por su vida. La persecución que sufrió, las investigaciones y las calumnias, lejos de debilitar su obra, la purificaron y la fortalecieron. Fue como el oro que se refina en el fuego. Cuanto más intensa la prueba, más brillante la manifestación de su autenticidad. El discernimiento de la Iglesia, aunque doloroso para él, al final confirmó su santidad de manera irrefutable. El legado de sus grupos de oración, los grupos de oración del Padre Pío, se expandió por todo el mundo, formando una red global de intercesión. Estas comunidades de fe, nacidas de su inspiración, continúan hoy elevando plegarias y manteniendo viva la llama de la devoción, demostrando el poder de la oración comunitaria. Su enseñanza,
aunque no formalmente teológica, era profundamente evangélica. Instaba a la humildad, a la caridad, al amor por el sufrimiento como medio de purificación y unión con Cristo. Sus palabras simples resonaban con una autoridad que provenía no de libros, sino de una vida vivida en íntima comunión con el divino. Padre Pío se convirtió en el confesor de los santos y de los pecadores, de cardenales y campesinos. Su capacidad para discernir los espíritus lo hacía un guía inestimable, capaz de ofrecer consuelo a las almas más atribuladas y de confrontar a las más endurecidas. Era un faro en la oscuridad, un puerto seguro para la navegación espiritual. Incluso en la decadencia de su salud, que lo acompañó en sus últimos años, su fervor nunca disminuyó. Celebraba la misa con una devoción tan intensa que parecía estar viviendo el Calvario en cada consagración, sus ojos fijos en la hostia, sus manos temblorosas elevando el cuerpo de Cristo para el mundo. Era un sacrificio viviente, la imagen de la sangre de sus estigmas que se había manifestado con tanta fuerza en aquella batalla inicial contra el demonio, se convirtió en un símbolo constante de redención. No era una señal de debilidad, sino de la participación de un alma en la pasión de Cristo, una ofrenda perpetua por la salvación de la humanidad. El conflicto espiritual que Padre Pío experimentó de forma tan vívida es una realidad que persiste en el mundo. La historia de su victoria no es un relato aislado, sino un modelo y una inspiración para todos aquellos que enfrentan sus propias tentaciones, sus propios demonios, tanto externos como internos. Su vida fue una profecía encarnada del poder de Dios en un mundo que busca la razón por encima de la fe. Nos recordó que la realidad va más allá de lo que podemos ver o tocar, que hay un reino espiritual activo y que la intervención divina es una fuerza constante y poderosa. La conclusión impactante de su historia no es su muerte, sino la perenne vida de su legado, las millones de almas tocadas, los corazones convertidos, las enfermedades curadas, los testimonios que siguen multiplicándose. Todo ello es la prueba de que su victoria fue y sigue siendo una victoria eterna. Padre Pío, el fraile de los estigmas, el luchador contra el demonio, el confesor incansable, sigue siendo hoy un intercesor poderoso ante Dios. Su voz, aunque silenciada en la tierra, resuena en el cielo, y su mano, aunque inerte, sigue tocando y sanando a quienes se acercan a Él con fe. Su historia me ha enseñado que el mayor poder no reside en la fuerza física o en el intelecto, sino en la humildad, la obediencia y una fe inquebrantable en el amor de Dios. Es un testimonio que trasciende las épocas, un faro de esperanza para todos los que buscan la santidad en un mundo turbulento. Y así, la saga del Padre Pío, aquel que batalló y triunfó con la sangre de Cristo, se cierra en este relato, pero se abre en el corazón de cada uno de ustedes. Que su vida sea para ustedes no solo una fascinante narrativa, sino una invitación a una fe más profunda, a una vida más entregada y a la certeza de que, con Dios, la victoria siempre está de nuestro lado. Que su legado ilumine sus caminos. El aura de milagro que rodeaba al Padre Pío no se desvaneció con su partida. De hecho, se intensificó, manifestándose en una cadena ininterrumpida de prodigios que confirmaban la continua intercesión de este santo. Cartas llegaban a San Giovanni Rotondo desde los rincones más remotos del planeta, detallando curaciones médicas inexplicables, reconciliaciones familiares y conversiones radicales que solo podían atribuirse a su influencia celestial.
Su espíritu parecía estar más vivo que nunca. La simplicidad de su doctrina, arraigada en la oración, la penitencia y la caridad, se convirtió en un modelo accesible para los fieles de todas las condiciones. No se requerían grandes gestos o proezas. Bastaba con una fe sincera y un corazón dispuesto a la voluntad de Dios. Su vida fue un evangelio encarnado, mostrando que la santidad no era un privilegio para unos pocos, sino una vocación para todos. Recuerdo haber leído testimonios de personas que, al acercarse a su confesionario, sentían una presencia abrumadora de lo divino, una luz que penetraba las tinieblas de sus almas. Algunos afirmaban que el mismo Padre Pío revelaba pecados olvidados o vergüenzas secretas con una suave pero firme autoridad, guiándolos hacia una confesión profunda y liberadora. Era como si Dios mismo les hablara a través de su humilde siervo. Los grupos de oración del Padre Pío, que él mismo había fundado, florecieron como oasis espirituales en un mundo cada vez más secularizado. Estas comunidades, comprometidas con la oración y el servicio, se convirtieron en un legado vivo de su apostolado, demostrando que la fe podía ser vivida y compartida en la vida cotidiana, más allá de los muros del convento. La casa sollievo de la soferenza, su casa alivio del sufrimiento, no fue solo un hospital, sino una extensión de su caridad heroica. Allí, la medicina y la fe se unían para aliviar el dolor humano, una visión pionera que transformó la atención médica. El concreto y el acero de sus edificios eran tan solo el andamio visible de una obra construida sobre la compasión divina. El magnetismo espiritual del Padre Pío, que atrajo a millones en vida, continúa atrayendo a nuevas generaciones a su santuario. Los jóvenes peregrinos, a menudo escépticos y desapegados de la fe, se encuentran inmersos en una atmósfera de piedad y devoción que desafía sus preconcepciones, abriendo sus corazones a la posibilidad de lo trascendente. La figura del Padre Pío trascendió las fronteras de la Iglesia Católica, convirtiéndose en un símbolo universal de la lucha entre el bien y el mal. Su historia resonó incluso en aquellos que no compartían su fe, ofreciendo una narrativa poderosa sobre la perseverancia, el sacrificio y la victoria final del espíritu humano cuando se alinea con una fuerza superior. Las fotografías y filmaciones de él, raras y preciosas, se han convertido en ventanas al pasado, permitiéndonos vislumbrar la intensidad de su mirada, la devoción en sus gestos durante la misa y el dolor silencioso de sus estigmas. Cada imagen es un sermón visual, un recordatorio tácito de su sufrimiento y su santidad. La influencia de sus consejos espirituales, recogidos en cartas y transcripciones, sigue siendo una fuente de sabiduría para quienes buscan dirección. Sus palabras, directas y llenas de amor, ofrecen una guía práctica para enfrentar las tentaciones, cultivar las virtudes y perseverar en el camino de la santidad, lecciones forjadas en la fragua de sus propias batallas. Su humildad radical, a pesar de los dones extraordinarios y la inmensa popularidad, es quizás uno de los aspectos más conmovedores de su santidad. Nunca buscó la gloria para sí mismo, sino que siempre dirigió la atención a Dios, repitiendo incesantemente: «Todo es gracia». Era un instrumento puro en las manos del Divino. La memoria de aquella celda monástica, donde las paredes fueron testigos de una batalla cósmica, se ha convertido en un espacio sagrado que invita a la reflexión profunda. Allí, el eco de los golpes y los susurros demoníacos ha sido reemplazado por el silencio reverente y la presencia consoladora de la fe.
La vida del Padre Pío sirve como un poderoso antídoto contra el cinismo y el materialismo rampantes en el mundo moderno. Su existencia misma es una prueba irrefutable de que lo sobrenatural es real, que la intervención divina es posible y que la santidad es una meta alcanzable para el hombre contemporáneo, no una reliquia del pasado. Las narrativas de su interacción con el demonio, aunque a veces sensacionalistas, no buscan infundir miedo, sino reafirmar la soberanía de Dios sobre todas las fuerzas del mal. Nos recuerdan que, aunque el enemigo sea poderoso y astuto, su derrota está sellada por la sangre de Cristo, derramada por amor a la humanidad. Su intercesión ante la enfermedad y el sufrimiento es una de las facetas más buscadas de su legado. Millones de personas han experimentado la mano sanadora de Dios a través de sus oraciones, testificando que el amor y la compasión que Él demostró en vida no terminaron con su tránsito a la eternidad. La perseverancia en la oración, incluso cuando la presencia del mal era abrumadora, es una lección fundamental de su vida. Nos enseña que la fe no es la ausencia de dudas o ataques, sino la determinación inquebrantable de permanecer en comunión con Dios, a pesar de las adversidades. Hoy, la figura del Padre Pío se erige como un gigante espiritual, un testigo fiel de la verdad del Evangelio. Su vida, un drama épico de fe y sacrificio, continúa inspirando a sacerdotes, religiosos y laicos a abrazar su propia cruz y seguir a Cristo con corazón valiente. La conclusión impactante de su historia no es un final, sino una invitación perpetua. Nos convoca a examinar nuestras propias batallas espirituales, a desafiar nuestras dudas y a abrazar el poder redentor que Él encarnó. Su vida es un eco resonante de la victoria sobre el mal. Que la luz de su testimonio ilumine los senderos de sus vidas, que su ejemplo de fortaleza los inspire a enfrentar cualquier adversidad y que la certeza de su victoria les dé paz. Padre Pío, el fraile que luchó con el demonio y ganó con la sangre, sigue siendo un faro de esperanza, una promesa de triunfo eterno. Su historia, Elías Montenegro, es solo un reflejo de la gloria de Dios manifestada en un hombre.